Hola conmigo mismo. En esta ocasión estaba reflexionando, estaba analizando el día de ayer. Dormí y en lo que dormí es como que tuve unos, no sé, podríamos llamarle sueños, pesadillas, un desdoblamiento de mi alma y ocurrieron algunos sucesos. Por ejemplo, fueron como que estaba yo ahí y disparaban y yo entraba a un lugar y salía esa persona y también como que le disparaban dos veces, y yo veía los disparos a las otras personas. También tuve un sueño de que yo estaba en el carro, en el vehículo, y se acercaba una persona y como que me decía que salga, pero yo salía y otra vez volví a entrar. Mm, También soñé en el local de mi tía, que tiene los productos sin las perchas, solo con los productos y sin baldosa. Sin baldosas soñé eso. No sé si sería un sueño, una pesadilla, no entendí qué fue lo que ocurrió, pero todos esos sucesos, todos esos acontecimientos. También soñé que el vehículo estaba yo subiendo la cuesta, que salgo de la casa, y cuando metí segunda, como que sentí que se salió el- la palanca de cambios, sentí que se salió y como que yo ya estuve afuera del carro y le vi al vehículo yéndose para abajo, y cuando el vehículo se fue para abajo, yo salí corriendo y ahí como que pensé, ahorita podía hacer los piñones de la caja de cambios, porque había leído eso en una prueba de simulación que estaba haciendo para sacar la licencia, y ahí vi el motor justo por la cancha que hay más abajo de la casa, el motor así como desarmado y puesto como en una tina. Entonces vi las piezas de ahí y todos esos acontecimientos yo analizaría y reflexionara que podría dramatizarlos si tuviera los recursos necesarios para poder hacerlo, y podría grabarlos si querían documentados, y esos sueños, pesadillas o desilusiones o ilusiones se cumplirían en el mundo, en este mundo real, en este mundo tangible, porque de ahí el proceso de ese mundo intangible nadie lo puede saber. Puede ser algo que tú lo hayas descrito y lo cumples en el mundo intangible, puede ser una simulación, puede ser un desdoblamiento, puede ser simplemente ponerte en los zapatos de otros almas que hicieron eso y están jugando en esas grabaciones, o tú sientes que estás ahí como en tercera persona o en primera persona. Entonces, muchas hipótesis y no se podría determinar, pero esto lo hago como un recuerdo, como un diario que tengo para yo mismo recordarme esos acontecimientos de esos sueños. Tengo tenido otros sueños, a veces premoniciones de llegar a un lugar y después de muchos años cumplirse, determinando el tiempo que termina en pasado. Eh, por por el aprendizaje del presente continuo también, y que se ha acabado eso. Me encantaría haberme grabado muchas veces que decía que se ha acabado porque no le comprendía el pasado tal vez, o porque dolía que se acabe, o no me dolía, sino que era, no entiendo mi existencia todavía. Puedo hacer muchas cosas, puedo pensar y tal vez ejecutar algunas cosas y muchas otras cosas no hacerlo, pero mi existencia sí, el por qué, el para qué aquí es muy difícil, porque llegas ya a tus objetivos que corto plazo y la de largo plazo tal vez no, pero tu existencia, el por qué yo estoy aquí es muy difícil, y me veo yo mismo y me siento y todo esto y no le encuentro, no puedo buscarle un sentido y puedo hacerlo, buscar un por qué, para qué, pero a la hora de la hora la propia existencia, o sea, la doctrina humana es como que sí, llega a esa doctrina humana y lo haces, pero yo no entiendo esta existencia mía, el sentido de que tal vez ahí empiezan las hipótesis, de que tal vez esta vida ya me la repetí, simplemente es una grabación, o tal vez es pasado, pero ahí entra que cómo va a ser una grabación tan clarita, el hambre, la sed, las necesidades de bienestar, de confort, cómo va a sentir todos esos procesos. Entonces uno como que asimila y analiza, pero después al final en esa misma conclusión de mi propia existencia queda ahí, y uno no entiende la muerte como el final de este ciclo, pero
después, si es materia y uno mismo hasta a veces como que yo mismo me aferro a mi propia existencia, no podría decir poder, sino a mi propia existencia como materia, como esencia, de que después voy a continuar como conciencia en un animal, en otro ser humano, en una planta, en una molécula, en un átomo, en algo. O sea, me quiero aferrar a eso, pero o sea, a veces sí ya tiene cosas, es un sinsentido porque no tiene ciencia, no tiene una explicación, no es como el 1 más 1, 2. Entonces es complicado poder entender qué viene después, y lo único que quisiera entender yo es el proceso cuando muero, qué es lo que ocurre, y poder saber eso, y seguir con la vida. Y no voy a luchar con el sol ni con el universo, sino simplemente continuaría con los con los ciclos vitales y los procesos ya establecidos por la naturaleza. Hasta volverme a ver y escuchar. Adiós. Hola conmigo mismo. Estaba viendo yo una grabación mía y me estaba oyendo a través de estos audífonos, me estaba oyendo y estaba analizando lo que yo he dicho el día de ayer, en otros días, que todo con materiales de herramientas es sencillo cuando tú lo tienes. Cuando tú tienes este termo, por ejemplo, yo tengo el termo, entonces yo teniendo el termo puedo abrir el termo, ¿sí? O sea, ahorita parece algo así, pero todo en el edificio del Burj Khalifa, Burj Al Arab, la estación espacial, naves espaciales, teniendo los instrumentos del grafeno, la aleación de carbono, teniendo todo el alcantara, teniendo los materiales de estudios minuciosos, es como abrir esto. O sea, me parece a mí mismo una comparación, una hipótesis tonta tal vez, pero a la hora de la hora es real, porque es un ser humano el que utiliza el grafeno y ese estudio, y yo también, a pesar de cualquier aspecto, soy humano y puedo abrir esto. Entonces ahí es donde entra la historia pura. ¿Qué es la historia pura? Esto ya está en video, pero esto debe ser escrito. Voy a abrir, tienes que escribirse, voy a abrir el termo. Entonces yo abro el termo, fotografía ahí, cuando yo fotografía, justo cuando la fotografía, el video que ya está quedando ahí, y de ahí es lo que yo voy holográficamente, materiales de herramientas delimitadas, en una computadora hacerle holográficamente, hacerme yo mismo holográficamente el momento en el que voy a abrir el termo, holográficamente, y después de eso traspasarlo ya a una simulación, como una dramatización. Entonces va a ser una dramatización o una simulación. Entonces el termo está acá y yo voy a dramatizar. Sí, era lo que vamos a la historia, dramatizar lo de imperios maya, de egipcios, incas, romano, mongol, el imperio otomano, carolingio, el tercer Reich de Hitler, Lenin, Stalin. Hoy por hoy poder dramatizar el imperio estadounidense, muchos aspectos más del imperio humano, de un solo humano también. Pero bueno, eso ya son dramatizaciones. Pero ahorita, por ejemplo, está la dramatización. Entonces, para yo mismo, esto es un experimento, una explicación para mí mismo de que cómo podría hacerse una simulación después de la dramatización, después de holográficamente configurarle. Entonces, yo estoy aquí. Entonces, voy a dramatizar. Entonces, voy a dramatizar el termo, ¿sí? Entonces, tengo el termo, y yo ya vi alguna vez cómo se abría el termo. Entonces, voy a dramatizar sacando el termo. Si estoy dramatizando la una tapa, muy bien, la segunda tapa, y queda ahí el termo, muy bien, la dramaticé, ya la ejecuté, y ahora sí, eso también, esa dramatización, esa simulación queda en imagen, en escrito, en imagen, en video, y ahora necesito el termo, el bien tangible. Entonces, paj, y taj. Holográficamente se puede hacer, mira, ahí está, y ahí está. Y está evidenciado y ejecutado para mí mismo, haciendo la dramatización, la simulación, y finalmente ya con el bien tangible, este aspecto. Y eso solo es para mí, queda evidenciado para mí porque yo mismo me estoy viendo. Es un aspecto, es un grado, es una explicación científica en el aspecto que después de eso, de esta simulación que yo me voy a volver a ver, ¿qué más hay? O sea, yo sé que tengo que continuar, sé que podré sentir hambre, podré sentir sed, seguiré respirando mientras viva, pero de ahí el aspecto, la conciencia mía, mi conciencia mía pura, ¿a dónde va? O sea, podríamos decir mi alma, pero mi conciencia, el aprendizaje infinito de la naturaleza, cuando yo muero, ¿a dónde va? Ese es para poder, quede documentado ahí en este aspecto, para ver qué más puede ocurrir.
¿Qué más puede suceder? Entonces me voy a volver a ver, me voy a volver a oír y ahí voy a verificar qué ha ocurrido. Hola conmigo mismo, en otro video, otro recuerdo. Hoy 30 de junio del 2021, año del Señor Jesucristo. 1021 si fuera con materiales de herramientas para las personas que lo consiguieron y siguiera largo el proceso. Tengo la moneda aquí de Don Pablo Escobar, el patrón, que me dieron otras personas, otros seres humanos que existen, que su existencia tiene validez para ellos. Para mí, el proceso que yo digo con materiales y herramientas ilimitados, alimentación, salud, agua, electricidad, electrodomésticos, todos los procesos, ciencia y tecnología, simulaciones avanzadas, la teoría de las cuerdas, saber automáticamente la simulación de qué animal, qué planta, qué molécula, qué partícula voy a hacer. Eso sería materiales de herramientas delimitados, que no lo poseo. Estoy en una incertidumbre. Esta incertidumbre a mí que me permite saber ese sufrimiento. O sea, de que ahorita estoy en el carro y voy a manejar es una premonición evidente, un pasado evidente, que va a terminar en un pasado evidente. ¿Ya? Un pasado no tan evidente sería que yo quisiera poner chips en cada carro, que cuando yo maneje todos los carros se manejen solo para mí. Eso no es un pasado evidente, eso no va a ocurrir. Entonces, ese es el proceso. Que yo me falta ejecutar ese proceso o ese desarrollo de poder, todo lo que está generalizado para mí. O sea que poquito a poquito lo hago, pero bueno, tal vez no tiene ninguna validez. Solo cuando me escucho yo mismo, ahí sí tiene validez para mí, porque solo soy yo. Es mi existencia, yo mismo me veo, mis virtudes, mis errores. Si después todos dicen que es como fichas de ajedrez, o que las mujeres dominan, que los hombres dominan, que es una red neuronal, no de las mujeres, ni de los hombres, sino una red neuronal de la naturaleza en general, de todos los procesos. Puede ser, o puede ser que las mujeres, al final todo va a terminar siendo solo mi imaginación. ¿Por qué? Porque no todo lo que yo pienso o digo o lo quiero, o sea, lo que yo pienso y digo sí lo hago. Pero después cuando yo pienso algo y necesito los materiales y herramientas para ejecutarlo, no los tengo. Entonces no puedo hacerlo. No puedo, esas sensaciones, puede ser que las llegue a sentir, pero el desarrollo con los materiales y herramientas me falta. Entonces yo acepto eso y esa incertidumbre me queda ahí. La vida en general continúa, sigo respirando. Voy a comer ahora gradualmente, si un pasado evidente, que tal vez me van a traer un podcore familiar con papas agrandadas y una cola, y voy a comer, tal vez ya comí. Ahí está lo que sí es evidente, lo que no nos diferencia de los animales, sino que nos da igual a ellos, porque el pescado es pescado y va a ser siempre su proceso de con las branquias respirar y finalmente morir. En cambio, uno como ser humano tiene miles de posibilidades, pero si no le dan materiales y herramientas, tal vez solo tiene que aceptar, tal vez cocinar, tal vez hacer jugos, tal vez ser chofer, tal vez ser cargador, tal vez ser de CMV plásticos, CMV vehículos, solo hacer reseñas de vehículos, no ser un mecánico que arma y desarma, no poder monopolizar la de industrias alimenticias, la de industrias del agua, la de industrias de absolutamente todos los medios de producción para uno mismo, tener de colección y continuar. Y la vida en sí, a pesar de que sea al revés y sea el odio humano en su máxima expresión, que no creo, porque el odio humano en su máxima expresión para mí es la natalidad cero, pero bueno, a pesar de que no sea el odio en su máxima expresión, sino el odio que sea eso de ser humano y no tener los materiales de herramientas suficientes para poder ejecutar el proceso, a pesar de eso, queda también en una colección. Esta simulación fue una colección, fue más o menos bonita, que ni sé qué, quedó en colección. Historia, claro. Pablo Escobar, aquí, qué bestia, qué malo, cómo mató a las personas, qué historia, una colección. Ahora, no un sicario, no, ahora un abogado, qué bien que siguió las reglas, cumplió todos los procesos, lo hizo muy bien. Murió. Historia. Lo bueno, lo malo, lo más, cada proceso, cada posición, cada hombre, cada mujer. Ahora, si no hacen historia y solo no están en libros, en imágenes, en videos, en repeticiones simultáneas de eso mismo a través de imágenes, videos, tal vez de hologramas y simulaciones, si no hacen ese proceso, discúlpame, yo mismo acepto, si no hago ese proceso, no voy a quedar en historia. O sea, simplemente solo voy a tener que decir, ¿viste lo que hizo eso? ¿Viste lo que hizo Vega Peña Ángel Rodolfo? Que fue mi abuelito, solo tengo yo 2 videos de él, cuando alza pesas y va en el cuadrón. Sí, es historia, pero es una historia pequeñita de 86 temporadas que él tuvo. Ese es el punto, 86 temporadas. Fue una serie larga donde él hizo muchas cosas. Entonces,
Si no se puede hacer eso, no se queda en la historia tiene que ser evidenciada en libros, en imágenes, en videos. Por eso el mismo ser humano de ahora es eso, ya que esa es la bondad humana. Tiene Instagram, tiene Twitter, tiene Facebook, tiene YouTube, y ahí ya, bueno, esas redes neuronales, que bueno, no, es mi imaginación, ¿sí? Es mi imaginación, y mi imaginación queda en eso. Entonces ahora que me voy a volver a oír y escuchar, voy a ver mis errores, tal vez mis contradicciones, tal vez lo que sea correcto o incorrecto, para poder entender el proceso de la vida, tal vez el idioma español, tal vez si todo esto es traducido en todos los idiomas. Encontré unos libros en alemán, qué lindo tener ese recuerdo después de la guerra, entre la Alemania nazi, contra los judíos y contra los estadounidenses, contra los británicos en la Segunda Guerra Mundial, el eje, los alemanes, japoneses, italianos, Mussolini, el emperador Hirohito, bueno, lo más superficial de la guerra, ¿verdad? De cómo serían las guerras internas entre los japoneses, entre los propios japoneses, entre los propios italianos, entre los propios alemanes, ¿verdad? ¿Cómo serían esos aspectos de decir, no, si todo es solo del hambre, todo tal vez es la sed, todo tal vez es la vestimenta, todo es la doctrina, para llegar en este momento, 12.021 años, que yo como ecuatoriano sea dueño del universo? ¿Por qué? Todo termina en pasado y todo, yo ya morí. ¿Qué más? O sea, ¿qué más conocimiento puedo llegar a entender? 12.021 años, toda la evolución humana, Homo neanderthalensis, el Cromañón, el Homo erectus, todo, o sea, para llegar a este instante, o sea, que parece una locura que 4.500 millones de años, dinosaurios, que toda la evolución, todo lo de avance científico, o no avance científico, todo para este momento, que parece que no, es así, es la realidad, tristemente es la realidad. Sí, que después continúa así, porque es el ciclo de la vida repetitiva, tal vez. Pero de ahí, ya no, o sea, de ahí va a pasar eso. Hasta en el Big Bang, cuando si se vuelve a repetir el bucle del universo, ¿sí? El bucle del universo, es de ese mismo proceso, termina en pasado y continuó. Y empezó nuevamente todo eso que el ser humano en videos, puedo citar muchos videos que he visto, documentales de esos aspectos. Sí, solo que ese que termina en pasado, ese secretito, a mí no me lo contaban, yo mismo me lo cuento ahora, que siempre todo termina en pasado. O sea, que por más de historia mística, mitológica, épica, legendaria, ancestral, aborigen, por más lo mejor o lo peor, siempre, pero siempre termina en pasado. Y si no, no sé cómo sería la historia. Pero bueno, ahí es Heródoto, volverá a descubrir, los griegos, los sabios incas, mayas, aztecas, la Unión Soviética, tal vez el famoso filósofo que dijo el eterno retorno, Friedrich Nietzsche, el eterno retorno, ¿sí? Un bucle infinito. Pero después de citar hasta 1.800, 100.000 millones de almas, para mí, y ahora toda esta existencia que existen, pero yo no le doy validez solo a mí, solo yo, digo que me voy a volver a ver, escuchar, y gracias a mí mismo.